Estamos más bien en la línea con Carlos Paredes, ustedes lo conocen, periodista, autor de este libro, ¿no? Que es todo un bestseller en esta época, ¿no? El Lagarto. Sobre Martín Vizcarra, y ahora salió en el programa de Beto Ortiz, también ha estado investigando todo lo que ocurre en el gobierno regional. Entonces ahí nuevamente cuando yo digo, ay, pero ¿por qué solamente atacan a hacer? Lo del gobierno regional, por favor, es una cosa que hemos visto, los que no han querido ver, claro, porque mucha gente se centró en el caso Lava Jato en los gobiernos no centrales, en los presidentes, porque era la pepa y además se elegía, ¿no? Con mucho respeto a Gustavo Ritti, ¿no? Me quedó claro, pues que él decidió, le dio más prioridad a unas historias de corrupción que a otras. Porque también pues se politizó el tema Lava Jato. Y ahí fue cuando se comenzó a joder todo. Tanto así que hasta ahora no ha logrado nada el equipo Lava Jato. Pero bueno, lo que nadie quería ver, porque se le daba prioridad al enemigo político, era que en los gobiernos regionales la corrupción es campante, ya sea con Odebrecht y no Odebrecht. Y de eso creo que es prueba lo que ahora nos estamos enterando de Vladimir Cerrón, que claro, como estaba en Junín y no tenía alcance nacional, nadie finalmente lo veía. Hoy, que es obligación mostrar todo lo que ha hecho Vladimir Cerrón, algunos no atacan de que finalmente esa es una parcialidad de la prensa para favorecer a Keiko Fujimori. En fin, viejo. Pero bueno, aquí se trata de darle información, te guste o no te guste. Carlos Paredes está en la línea con nosotros para conversar justamente sobre Vladimir Cerrón y el imperio que ha creado, ¿no?, a su imagen y semejanza en la región Junín, en Huancayo. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un saludo de saludarte a ti y a todo el público que te sigue en Exitosa Radio. Gracias, Carlos. Carlos, a ver, yo quería comenzar un poco por lo último, ¿no? De acuerdo a lo que se ha estado presentando con Beto. Yo quería hablar sobre justamente estos contratos, típicos contratos de montos bajos que son para evitar cualquier tipo de fiscalización y dársela a amigotes. Lo vimos acá con Vizcarra y la manera como el Ministerio de Cultura le repartía estos contratitos a Richard Swing, el famoso Richard Swing. ¿Qué has encontrado en esta investigación, en estos contratos que podrían ser la fuente de financiación de todos estos proyectos políticos de Vladimir Cerrón y Perú Libre? Cristian, amparándonos en la ley de transparencia en la administración pública, en Huancayo se solicitó desde noviembre información sobre los contratos, estos llamados de locación de servicio, que en la jerga burocrática se dice terceros. Y tú tienes razón cuando nos explicas que son por montos menores a 8 UITs, porque de acuerdo a la Ley General de Contratación con el Estado, se evitan los concursos públicos, ¿no? Y se hacen contratos soterrados, opacos, oscuros. Y hemos visto montos de 30.000, 33.000, y una serie de contratos por alrededor de 553 servidores de todo tipo, ¿no? Por un monto total de 22,6 millones de soles, que no es poca cosa para un año 2020 que, como sabemos, no solo en el Perú y no solo en Huancayo, en la región Junín, sino en el mundo, se restringieron considerablemente muchos servicios, y muchos servicios públicos también. Así que la hipótesis que estamos manejando nosotros periodísticamente es que estos dineros se han desviado en un verdadero pitufeo huanca para poder sufragar no solo la campaña de ahora, la primera y la segunda vuelta, que ahora lo vemos al profesor Castillo contratando, movilizándose en avionetas privadas, etcétera, sino sobre todo para organizar la plataforma electoral. Recuerda que ellos han presentado candidatos a la presidencia, vicepresidencia, 130 congresistas, y en la primera vuelta han tenido una campaña muy low profile, soterrada, pero han corrido todo el territorio nacional, casi pueblo por pueblo, y eso supone un presupuesto. Entonces, lo que hemos tenido como información directa en Huancayo es que se ponía a estas personas, la mayoría no calificadas para los servicios que decían prestar, cobraban sumas importantísimas, te digo, mucho de 30.000 soles, 18.000, 25, etcétera, se quedaban con una parte y la otra la reportaban directamente a los operadores de Cerrón en Huancayo para hacer una caja en efectivo y con eso financiar la campaña, porque si tú analizas el informe que ellos han presentado a la OMPE, apenas 24.000 soles de donaciones, la mayoría funcionarios del gobierno regional de Junín
en funciones ahora, en esta segunda etapa, y eso obviamente no alcanza para una campaña de la magnitud que están haciendo en primera y en segunda vuelta. Correcto. Carlos, otro punto, porque, claro, ayer ya mostraron, algunos otros periodistas han hecho la investigación cuando tú has colgado la información con la que cuentas hasta el momento en tus redes, y claro, ya se empieza a lograr el vínculo, ¿no? Que me parece que es lo fundamental, porque claro, digamos, esto obviamente es informar, pero luego la información esperamos que si hay un fiscal diligente pueda hacer la suya y es justamente buscar responsabilidad penal. Pero ayer yo veía que ya se pueden encontrar que algunas de esas personas que recibieron esos contratos, esos órdenes de servicio, efectivamente no tenían ni oficio ni beneficio, no podrían efectivamente argumentar, justificar qué servicio podrían dar. Algo como Richard, ¿no? Cisneros, que decía que daba una cosa que finalmente nadie probó que la podía dar o eran finalmente un mamarracho, y que además estas personas estarían vinculados a dirigentes, alcaldes, etcétera, de Perú Libre en Junín y en otras regiones. Eso me parece que es fundamental para poder cerrar el círculo y decir, bueno, aquí son contratos que eran seguramente truchos, fantasmas, que la finalidad era dotar de financiamiento, ¿no?, a la organización Perú Libre con dinero del Estado. Sí, por supuesto. No se trata de profesionales independientes que han sido convocados en concursos transparentes y donde se les ha escogido por su calidad, ¿no?, técnica, sino más bien se trata de concursos que ya nacen amañados desde el inicio, porque son servicios que no se necesitaban en la región en ese año de la pandemia, porque hay que tener en cuenta que el 2020, el año pasado, ha sido un año distinto, incluso para la burocracia pública, ¿no?, y para los servicios públicos que se prestan tanto en Lima como en provincias. Y claro, los beneficiados sin concurso a dedo son personajes relacionados a la cúpula de Perú Libre, familiares directos, indirectos. Por eso nosotros hablamos del pitufeo Huanca, porque se trata de desviar fondos públicos para financiar la campaña política usando a estas personas como intermediarios. Y claro, más que un fiscal debería entrar de inmediato a la Contraloría General de la República para hacer una investigación profunda de carácter administrativo que puede tener también consecuencias penales de inmediato a través de su procurador, pueden denunciar, pero habría que pedirle al Contralor que se ponga las pilas y de inmediato envíe una comisión de auditores y vean esto que ya es público, ¿no? Correcto. Carlos, el actual gobernador regional de Perú Libre, ¿está en la misma pomada? Es decir, ¿hasta cuándo llega finalmente las informaciones? ¿Continuamos en esta misma modalidad de este tipo de contrataciones, sobre todo en tiempos de pandemia? ¿Estaría ocurriendo lo mismo con el actual gobernador regional que reemplazó a Cerrón por la sentencia? Por supuesto, el señor Orihuela, que es el vicegobernador que ha asumido la titularidad después de que Cerrón, hay que recordarlo, haya sido sentenciado por delitos contra la administración pública, es decir, por corrupción en su anterior gestión y inhabilitado para cumplir función pública alguna, es de la misma línea, es parte de la cúpula de Perú Libre. Yo diría más bien, es un hombre subordinado a Cerrón. Entonces, más que continuar con la línea, yo diría, está ejecutando las órdenes de Cerrón. Y por eso es que no solo controlan el gobierno regional en Junín, controlan muchas municipalidades provinciales y distritales. Incluso controlan la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo, que depende de un directorio que de 5 ellos manejan 4. Controlan la Caja Huancayo, que pertenece a la municipalidad provincial, que es una institución financiera con la que se puede hacer muchas cosas. Controlan además Sedam Huancayo, que es la empresa que provee el servicio de agua potable a toda la ciudad, ¿no? Así que ahí hay un pequeño dictaduero, ¿no? Un pequeño emperador, bueno, como lo vimos seguramente también con César Álvarez en Ancash y otros más, ¿no? Que claro, ante, digamos, la falta de división de Lima, hacen y deshacen en sus regiones.